Chama, ¿tú te acuerdas del libro este que yo te presté? ¿Cuál libro? El que te presté una caja de libros y venían las golpes de la vaca, todo. Y estaba ahí un libro de un doctor. Ay, que era como del médico el neurólogo que el libro es así muy largo. Sí, ese, el de Oliver Sacks. ¿Tú qué estás leyendo? Recuérdame de qué trataba ese libro. El de musicofilia. No, chama, eso se trataba de, era un neurocirujano como que se enfocó en ciertos casos de unos pacientes que tenía y él trataba de que la música, como que no era nada más algo de cultura o entretenimiento, pues, sino que era algo como que se quedaba en la mente y ayudaba en ciertos casos clínicos, neurológicos que lo necesitaran y cosas así. Pues el libro es como que enfocado en eso, tiene como 30 capítulos. Sí, sí. Yo recuerdo que es como larguito, pero yo recuerdo más de la vida del médico que del mismo libro. Sé que nació en Londres, nació en una familia de doctores y científicos, pero después se mudó a Estados Unidos. Y realmente él creía, según lo que recuerdo, él creía que las enfermedades o aquellos diagnósticos que les hacía a sus pacientes iba más de radiografías y cosas así completamente médicas de todos esos exámenes, sino que él pensaba que eso también afectaba más a su identidad y a su vida diaria y cotidiana. Lo cierto es que se murió en 2015. O sea, pero yo me acuerdo que yo había tomado unas notas de ese libro en el teléfono cuando yo lo estaba leyendo. Ahora te puedo buscar el teléfono. A ver. Sí, mira, sí tengo aquí unas notas. Tengo las notas aquí, mira, los primeros 6 capítulos, que es la primera parte, que tiene por nombre Embrujado por la música. El primer capítulo trata de otro doctor, chama. Otro doctor que él le cayó un rayo. Y tú sabes que a la gente cuando le caen los rayos o se muere o queda como con trastornos muy extraños. Y que quedó con este trastorno raro, fue de como que de querer componer y escuchar canciones, pero demasiado obsesivo, o sea, demasiado raro. No sé cómo explicarte, resulta que la gente es demasiado loca. Para ver qué dice aquí del segundo capítulo. El segundo capítulo se basaba más que todo, o sea, no recuerdo como un protagonista específico, sino que se trataba de pacientes que sufrían de epilepsia del lóbulo temporal. Entonces era como que experimentaban déjà vu y como que componían canciones o pasajes, no sé cómo describírtelo. Y después de las epilepsias, o sea, después en el lapso de sus epilepsias era que componían y toda la broma. Y después de las epilepsias, chama, ya no recordaban lo que habían hecho. O sea, es demasiado extraño. Después, en el tercer capítulo, era al revés. Porque en vez de componer con los lapsos de epilepsia, era que habían ciertas canciones o ciertos tonos o ciertas notas que hacían que las personas como que tuvieran esos casos epilépticos, o sea, era completamente al revés al caso anterior. En el cuarto capítulo, había como que ciertos pacientes que tenían la capacidad de poder ensayar y tocar una pieza entera con aquella perfección como si estuviesen tocando el instrumento sin tocar el instrumento, chamo, o sea, es que no sé, o sea, de verdad ese doctor en su cabeza tendría sentido el porqué hizo ese libro, pero son experiencias extrañas. Después, en el capítulo 5, hablaba más que todo de la música empalagosa. Es como un fenómeno que tiene por nombre gusanos algo. Que es como, o sea, ciclo, pues, que está en tu cabeza, ciclo. Entonces es como que hay fragmentos musicales o, ¿sabes? Los pedacitos de canciones que se pegan en TikTok. Literalmente eso, o sea, eso es como un gusano cerebral en el cual se pega la canción que tú tienes ahí. Y el capítulo 6, el último de esa parte, era como que alucinaciones musicales, dice. Entonces, habían personas más que todo de la tercera edad, o sea, que ya eran mayores, que perdían la capacidad auditiva. Entonces, cuando ya dejaban de escuchar por completo, su cerebro liberaba lo que eran canciones antiguas, pues lo que ya tenía archivado. Entonces, su cerebro como que liberaba esas canciones y pareciera que las podían escuchar, o sea, como si tuviesen un audífono y pegado y lo escuchaban relajado. Pero en realidad eso no pasaba, pues, porque ya tenían el sentido de la audición completamente perdido, pues. O sea, habla de que la música es auténtica, o sea, que en sí no es tanto que sea arte, que obviamente es arte, pero habla de que aparte de ser eso, tiene un impacto en cada persona, dependiendo del cerebro. Ya estoy recordando. Pero aparte de eso, dice que la música no solamente es algo que se genera, sino que, como ya te dije, es algo que tiene impacto. Y aparte de todo eso, sería así como las reacciones alérgicas de un medicamento, o las reacciones alérgicas. O sea, uno no puede controlar lo que siente respecto a lo que escucha, o respecto a lo que está interpretando otra persona musicalmente hablando, sino que ya solamente dependiendo de tu cerebro y de cómo sea el esquema del mismo, tendrás reacciones en él. Bueno, tú me mandaste esas notas tuyas que dijiste que teníamos que hacer un trabajo que al final lo cancelaron y nunca lo hicimos. Pero me acuerdo que el libro tiene bastantes capítulos aquí viendo. Sí, recuerdo que los que más me gustaron fueron estas partes. Por ejemplo, el capítulo 7, que habla de que, como te decía, la música tiene un efecto en cada persona. Y dice que la música, como lo interpretes tú, no va a ser la misma manera de que lo interprete yo. Y tal vez tú puedas vivir sin escuchar música, pero yo no. Y que eso depende de tu cerebro, así como si era programado de fábrica. El capítulo 8 dice que habla de la amusia,
no sé si lo pronuncié bien, de que cuando un sonido, aunque se escuche muy bien, en tu cabeza, en la cabeza de la persona se puede escuchar como ollas o como golpes, aunque sea una sinfonía hermosa, se puede escuchar como algo insoportable. El capítulo 9, escucha, el capítulo 9 habla del oído absoluto, pero lo muestra como un superpoder. Así como mi amigo José, ¿te acuerdas de él? Que él tiene oído absoluto y en su vida puede escuchar las bocinas de los carros, el sonido de las licuadoras y le encuentra que nota es si está desafinado o no está desafinado, si es sostenido o si es bemol. Yo veo eso como algo bien, pero él me dice que esa parte de ser bien es algo que le dificulta su día a día. Mira, aquí dice el capítulo número 10, que se llama Tono Imperfecto. También habla de lo mismo que en el capítulo 8, pero a diferencia de que en el capítulo 8 se hablaba de que eso era algo cerebral, o sea, que era el cerebro de la persona. En cambio, en el capítulo 10 se habla de que el problema no es en el cerebro, sino en el oído. Dice que si este órgano se daña, empieza a mandar señales distorsionadas al cerebro, haciendo que la música que antes nosotros escuchamos bien se escuche como rara o rota. Y bueno, el capítulo 11 nos dice de por qué tenemos dos oídos, dos ojos, y habla de que eso se necesita, o sea, se necesita esa simetría para que tenga una profundidad y todo no sea muy plano. Sin un oído me imagino que debe ser como una bocina dañada o unos parlantes dañados, no se va a escuchar bien. El capítulo 12 habla de personas con autismo severo que son muy buenas y se pueden desarrollar muy bien en la música. El capítulo 13 habla de que cuando una persona pierde la vista, y esto se ve bastante, que cuando una persona pierde la vista el cerebro no desperdicia esa zona, sino que se enfoca en los otros sentidos que puede tener o desarrollar al máximo. Por ejemplo, hay personas que son ciegas y tienen muy buen oído por eso mismo. Y por último, el capítulo 14, que es el que nos habla de, por ejemplo, cuando hay piezas que nosotros podemos visualizar por un color o por un sabor. Habla de que hay personas que hay notas que las pueden ver como amargas o dulces o como color verde o naranja, así como se ven algunas piezas que uno las puede ver como algo dudoso o algo de color, no sé, amarillo, brillante y cosas así. Sí, chamo, verdad que ese trabajo lo cancelaron, yo no me acordaba de eso, naguará. Pero yo creo que ya llevamos mucho rato aquí, yo creo que deberíamos caminar y seguimos discutiendo el tema. Pero yo me acuerdo que en el capítulo 15 hablaban de Clive, creo que se llamaba, que tenía como el síndrome este de memoria de pescado, como Dory, que se le olvidaba toda la información en cuestión de segunditos. Pero tú lo colocas a cantar o a tocar un piano y eso era de toda la vida, o sea, se lo sabía increíble. También recuerdo que en el capítulo 16 habían personas, a diferencia, era como que perdían el habla por completo y se les olvidaba cómo hablar y no podían decir tengo hambre, tengo sed, nada. Pero tú los colocas a cantar y ellos te podían cantar, sorprendentemente te cantaban tengo sed. No sé, chama, eso es demasiado extraño, pero sí era así. Chama, y el capítulo 17 era como de gente que sufría como trastornos del habla, pero como que si cantaban una melodía, como que se les calmaba, no sé, como extraño, raro. Y el 18 era así, pero recuerdo que era como de las personas que sufrían de Tourette, como que para evitar esos tics nerviosos o dejar de hacerlo, tenían que tocar algún instrumento, no sé, son cosas psicológicas raras. Y el capítulo 19, cuando uno escucha una canción, se le pega así el ritmo y uno decide como que marcar el pulso, marcar el tiempo. Y en este capítulo me acuerdo que Oliver explicó que eso es biológico, pues, o sea, no es nada más como un capricho por ser músico, sino que eso es algo que está biológicamente comprobado, o sea, que decide ser así. En el capítulo 20 habla más que todo de los pacientes con Parkinson, que sabes que los pacientes con Parkinson, aparte de temblar, son inmóviles. Y hay unos que les colocas ciertas canciones o ciertos pasajes y los pones a caminar y esa gente es capaz hasta de correr. El capítulo 21 hablaba sobre un pianista que como que había perdido el brazo, pero él decía que él sentía completamente el movimiento de sus dedos como si estuviese tocando el instrumento. Y el capítulo 22, que creo que era el último capítulo de esta parte, trataba sobre los músculos pequeños, creo que se llamaba distonía, algo así. Que es como que de tanto ensayar, el cerebro se saturaba. Era algo extraño. Sé que los siguientes capítulos, que son el 23 y el 24, por ejemplo, el 23 habla de que básicamente es como soñar despierto. No específicamente así, pero es como que dormido uno puede crear piezas o sinfonías completas y cosas así. ¿Por qué? Porque cuando dormimos se apaga lo que sería la autoexigencia y el hecho de ser tan quijillos al momento de crear. Luego tenemos el capítulo número 24 que habla de que como hay personas que perciben la música con colores, sabores y ese tipo de sensaciones, hay personas que literalmente no sienten nada y para ellos la música es completamente plana. Y luego, Jardín, tenemos el capítulo número 25 y número 26. Por ejemplo, el 25 nos habla de que hay personas que
necesitan como tener una conexión con la música y escuchan canciones tristes. Por ejemplo, cuando nos sentimos mal, que tenemos como esa necesidad de escuchar canciones deprimentes, entre comillas, o tristes, o con melodías tristes. Bueno, hay música o hay piezas que tienen tonalidades menores que se perciben como momentos tristes o una parte de la pieza triste, que en vez de a veces deprimir más, lo que ayuda es como a drenar ese dolor, como a sentirse mejor. Y luego está el siguiente capítulo que habla del caso de Harry, si no mal recuerdo se llamaba así, el cual había tenido una lesión en su lóbulo frontal, lo cual no le permitía sentir ni alegría, ni tristeza, ni nada en su día a día. Pero en cambio, cuando escuchaba melodías tristes, como la que ya estaba hablando, o tonos menores, tenía la capacidad de sentir otra vez. O sea, la música le daba como el poder de volver a tener esa sensibilidad humana. Luego queda el capítulo 27, 28 y 29. El capítulo 27 habla sobre las personas que sufren demencia frontotemporal, que es donde se dañan las zonas del cerebro que controlan el juicio y los filtros sociales. Estas personas, en algunos casos, como lo resulta en este libro, desarrollan como una creatividad asombrosa sobre la música. O sea, cuando se apagan los frenos del cerebro, tienen como más libertad, menos prejuicios y más libertad al momento de crear. Luego viene el capítulo número 28 que habla sobre el síndrome de Williams, lo cual son niños que tienen algún tipo de retraso al momento de aprender, se podría decir así. Pero en la música se pueden desarrollar muy bien o pueden ser realmente talentosos. Entonces quiere decir que la música no simplemente depende de una inteligencia lógica, sino de también cómo nuestro cerebro se desarrolla con ella y cómo podemos desenvolvernos con la misma. Ya por último, en el último capítulo del libro habla, por ejemplo, de las personas que sufren de Alzheimer, lo cual a veces no recuerdan nada, no recuerdan nombres, no recuerdan familiares, personas de su entorno, direcciones ni nada que ver respecto a eso, pero tienen la capacidad de recordar por lo menos piezas o canciones que escuchan en su juventud y se puede ver o destacan en el libro que vamos a decir que le brillan los ojos y pueden recordar hasta la letra a la perfección. O sea, tú me estás diciendo que, en definitiva, este libro de musicofilia es como una lección conmovedora para la de científica, porque él era médico, de que la música es como la fuerza terapéutica más fuerte que hay. O sea, cuando la razón, la memoria o el cuerpo fallan, igual el tener música es como un hilo que nos mantiene atados a nuestra propia esencia y al mundo que nos rodea o nos rodeó en algún momento. Sí, son bastantes capítulos, es bastante largo, pero vale la pena leer el libro porque de alguna u otra manera nos terminan demostrando la importancia que puede tener la música en la vida de cada uno, así sea de manera neurológica, emocional, sentimental, como sea, porque habla de muchas cosas, porque aunque hablaba mucho sobre el cerebro, ya que era un médico especializado en ese campo, también hablaba mucho de lo emocional, obviamente porque el cerebro une todo lo del cuerpo. Entonces, la música, como lo dije en un principio, más allá de ser algo artístico y solamente algo de entretenimiento, es algo que puede tener mucho efecto en cada uno de nosotros.